Muy buenas noches, mi nombre es Josué Saí Domínguez Valdivia, soy estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y les vengo a presentar mi producto integrador de aprendizaje para la materia de microbiología. El caso clínico nos habla de un paciente masculino de 4 meses de vida con esquema de vacunación incompleto, el cual es llevado a consulta por su madre por presentar moco y tos desde hace 2 semanas. La madre refiere que hace 3 días la tos empeoró, al punto que tiene que tomar pausas para respirar. No ha podido dormir bien, además ha presentado vómito y no tiene ganas de comer. Exploración física: temperatura de 37,6 grados, frecuencia respiratoria de 56 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno de 71%. Además, el paciente presenta hipoactividad. Se presenta somnoliento con pobre respuesta a estímulos. También presenta accesos de tos con caída inspiratorio. Los exámenes: la microscopía reportó bacilos gram negativos muy pequeños y PCR positivo. Datos a destacar de este caso clínico, primero que nada, vendría siendo la edad del paciente, ya que nos está hablando de un pediátrico de 4 meses de vida. Este dato es muy importante ya que la enfermedad que es desencadenada por este microorganismo del cual vamos a hablar es una enfermedad la cual es considerada pediátrica. A pesar de que adolescentes y adultos pueden llegar a contagiarse, niños menores de 10 años tienen mayor riesgo de infección. El esquema de vacunación también es otro dato muy importante, ya que la principal medida de prevención contra este microorganismo y por ende contra esta enfermedad es precisamente la vacunación. En este caso, el individuo o el paciente presenta una vacunación, un esquema de vacunación completo. Los síntomas, como lo vendría siendo la tos y el moco, nos podrían decir de que se trata de un resfriado común o una enfermedad respiratoria común, como vendría siendo pues la gripa. Pero unos datos que nos podrían decir algo diferente vendría siendo el tiempo de evolución, que sería de 2 semanas, que ya sería mucho más largo que el de un resfriado. También el tema de la tos, el cual nos dice que ha empeorado al punto de que le cuesta respirar, nos puede decir de que ya no se trata de una enfermedad respiratoria como lo vendría siendo el catarro. También nos dice que ha presentado vómito. El vómito es un síntoma que se presenta cuando los pacientes presentan crisis de tos. Estas crisis de tos provocan que los pacientes tosan, tosan y tosan, y estas crisis involuntariamente provocan la activación del reflejo nauseoso. Además, el paciente pues, presenta mucho moco y por ende las crisis de tos podrían siendo más recurrentes y por ende el vómito se vería más presente. A la exploración física tendríamos que el paciente presentar una febrícula, ya que tendría una temperatura de 37,6 grados. Además, tendría una saturación de oxígeno muy baja, ya que sería de 71%. Tendríamos que el paciente se encontraría hipoactivo, somnoliento y con pobre respuesta a estímulos. Y un dato muy importante que en este caso clínico sería la presencia de accesos de tos con gallo inspiratorio. Este último dato es un síntoma muy característico de una enfermedad llamada tosferina. La tosferina se caracteriza por precisamente ese síntoma que sean los excesos de tos con gallo inspiratorio. Los excesos de tos son una serie de crisis de tos en los cuales los pacientes, en este caso pediátricos, estarían tose y tose y tose. Y al finalizar estas crisis de tos, se produciría un estridor o un sonido muy característico que sería el gallo inspiratorio. Este síntoma en particular nos ayudaría a distinguir la tosferina de otras enfermedades respiratorias, como lo venía diciendo el resfriado común. En este caso, la tosferina es causada por un microorganismo llamado Bordetella pertussis, el cual es el que estamos hablando
este producto de aprendizaje. Para corroborar nuestro diagnóstico, tendríamos que la microscopía reveló cocobacilos gram negativos muy pequeños. Los cocobacilos gram negativos es una morfología característica de este microorganismo. Sin embargo, esta prueba es una prueba no es una prueba muy específica porque ya que no es el único microorganismo cocobacilo gram negativo que existe. Así que una prueba de confirmación que se usó en este caso clínico sería la prueba de PCR para este microorganismo, el cual salió positivo. Pasando a hablar un poco de lo que vendría siendo la epidemiología, tendríamos que esta sería una enfermedad humana. Esto quiere decir que no va a tener ningún reservorio animal ni ningún reservorio ambiental conocido. También sería un microorganismo que se transmitiría de persona a persona por medio de la vía aérea. Tendría una mayor prevalencia en poblaciones no vacunadas, tiene una distribución mundial, o sea que no es específica o es endémica de algún país o de alguna región específica. Y esta se podría observar tanto en niños mayores como en adultos jóvenes, y los niños menores de un año tendrían mayor riesgo de infección. Para el diagnóstico tendríamos a nuestra disposición 4 pruebas diagnósticas, como lo vendrían siendo la microscopía, el cultivo, la amplificación de ácidos nucleicos, como la prueba de PCR, y la detección de inmunoglobulinas. Las primeras 2 pruebas, la prueba de microscopía y la prueba de cultivo, serían unas pruebas poco eficientes para el diagnóstico de esta enfermedad, ya que serían pruebas poco sensibles y muy poco específicas. Al contrario, la amplificación de ácidos nucleicos, como lo vendría siendo el PCR, sería la prueba más específica y más sensible para diagnosticar la presencia de este microorganismo. Y una prueba que se podría utilizar como prueba confirmatoria sería la prueba de detección de inmunoglobulinas. Pasando ahora con lo que vendría siendo la prevención, tendríamos que la principal medida preventiva contra el contagio por bordetela y por ende contra la tosferina sería la vacunación, siendo los pacientes pediátricos los que recibirían un total de 5 dosis que se administrarían entre los 2, los 4 y los 6 meses de vida. Después serían entre los 15 y los 18 meses de vida. Y por último, entre los 4 a los 6 años de vida. Por otro lado, los adultos adolescentes recibirían una única dosis que vendría siendo aplicada entre los 11 y los 12 años y entre los 19 y los 65 años. Otro medicamento utilizado para tratamiento contra la tosferina y contra la bordetela es la citromicina. Este es un antibiótico que ayuda a tratar pues, la infección bacteriana subyacente y a reducir la duración de la enfermedad, así como evitar complicaciones y disminuir la propagación de dicha bacteria. Bueno, ahora abordando lo que vendría siendo lo más importante, que sería la fisiopatología, quisiera primero mencionar algunas generalidades sobre la bordetela. Como otros microorganismos, la bordetela también va a tener su pared de peptidoglucanos. Además, esta va a contar con la ventaja de ser un microorganismo, una bacteria encapsulada. Esta cápsula le va a otorgar una mayor resistencia contra el sistema inmune, y esta también va a contar con fimbrias o flagelos, las cuales también le van a otorgar la característica o la capacidad de anclarse al epitelio del sistema respiratorio. Y esta capacidad de anclarse al sistema respiratorio, al epitelio del sistema respiratorio, le va a permitir no ser expulsada tan fácilmente por la tos o por los estornudos. También va a tener otros mecanismos de virulencia, otros factores de virulencia que van a ser 7 toxinas, que serían la citotoxina traqueal, la toxina pertussis, que sería la más importante,
la toxina dermonecrótica, el aglutinógeno, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y la dinilatociclasa. Ahora bien, empezando ya con lo que vendría siendo la fisiopatología, tendríamos que la mortadela sería un microorganismo que se transmitiría por medio de la vía aérea, a través de fluidos o a través de contacto con personas o con pacientes contaminados. Una vez que la mortadela entra o aborda la vía aérea, empezando por la nasofaringe, puede llegar hasta las vías respiratorias inferiores. Al llegar al sistema respiratorio, este microorganismo va a liberar tres toxinas que serían la hemaglutinina, la pertactina y el aglutinógeno. ¿Qué van a hacer estas toxinas? Estas toxinas tienen la finalidad de ayudar a la mortadela a anclarse al epitelio del sistema respiratorio, como les dije, para evitar que sean barridas o sean expulsadas tan fácilmente por los mecanismos de defensa de nuestro organismo. También le va a otorgar la capacidad de la formación de moco. Estas toxinas fomentan o estas toxinas van a permitir la formación de moco. Este moco va a funcionar o va a fungir como un arma de doble filo, ya que si bien el moco tiene la capacidad o tiene la función de envolver al microorganismo en lo que llegan las células del sistema inmune, va a ser tanta la cantidad de moco producida que esta va a obstruir el paso de la vía que esta va a obstruir el paso del aire de las vías respiratorias. Aparte de todo esto, habrá una toxina que sería la citotoxina traqueal, la cual va a provocar que el efecto de barrido de los cilios se vea inhibido y por ende la expulsión de la mortadela se vea aún más difícil. Tendríamos otra toxina que también sería una de las más importantes, si no es que de hecho la más importante de este microorganismo, que sería la toxina pertussis o la toxina pertussis. Esa toxina, pues, es la toxina más poderosa que puede producir este microorganismo y lo que va a provocar sería el reclutamiento de células T en la zona dañada. Estas células T lo que van a hacer es combatir al microorganismo, pero durante este combate se va a fomentar la inflamación que junto con la producción excesiva de moco va a empeorar la respiración del paciente y va a empeorar por ende la situación. Además de eso, la toxina pertúsica va a propiciar la liberación de histamina en los vasos sanguíneos locales, lo que va a provocar una salida de fluidos hacia el tejido, hacia la zona dañada, y por ende va a empeorar la hinchazón y el estrechamiento de las vías aéreas. Cabe recalcar que cabe recalcar que si la reacción del sistema inmune está venciendo la mortadela, se va a liberar la última toxina que sería la dinatociclasa. La dinatociclasa va a frenar al sistema inmune permitiendo que la mortadela siga evolucionando y siga provocando más daño. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención. Muy buenas noches.